Hola, mi nombre es Paula Bocio, soy ilustradora, autora de libros para literatura infantil y juvenil, maestra y una ciclista entusiasta. He publicado en editoriales como Fondo de Cultura Económica, Gato Malo, Penguin Random House y otras más. En el relato y la imagen hay un poder enorme de reflexión y emoción para transportarnos a mundos imaginarios. Seguramente alguna vez has querido darle un giro a alguno de tus cuentos. Son muchas las posibilidades y los recursos que hay para alterar el ecosistema de un libro. Puedes jugar con el tema, cambiar las características de los personajes o transformar el argumento. Y si utilizas la imagen como vehículo narrativo, vas a ver que tus posibilidades son infinitas. En este curso de Doméstica te enseñaré técnicas narrativas para que puedas crear historias ilustradas. Como proyecto final tendrás el reto de darle un giro narrativo a un cuento clásico y contarlo de forma ilustrada. En mi caso lo voy a hacer con Caperucita Roja, pero tú puedes hacerlo con el que más te guste. Primero voy a enseñarte los 8 elementos que componen una historia. Luego veremos algunos recursos para alterar la linealidad en la estructura narrativa de un relato y también entender la importancia y las posibilidades que tiene el libro o la publicación como un aliado a la hora de contar. Haremos un recorrido por los componentes de la imagen, desde su configuración plástica hasta su relación con el texto. Te voy a mostrar algunos recursos de bocetación como el thumbnail y el storyboard. Y te enseñaré cómo por medio de rapidógrafos, acuarelas, marcadores, puedes hacer una colorización rápida. Con mi historia elegida, pondré a prueba algunos de estos recursos para transformar el relato. Luego me pondré manos a la obra para hacer una corta narración en una maqueta de 12 páginas. Seleccionaremos 3 elementos, jugaremos con ellos y los transformaremos. Al final del curso te darás cuenta que los cuentos no son siempre como te los han contado y que las opciones para contar una historia a través de imágenes nunca terminan. Para poder realizar este curso vas a necesitar papel acuarela, pinceles, rapidógrafos, acuarelas y otros elementos que puedes encontrar en casa. No es necesario dibujar profesionalmente, pero te ayudará a tener nociones de dibujo para poder expresar una idea de forma clara. Aprende a ilustrar historias tan potentes que tus lectores no creerán que son puro cuento.